como un broche de oro, ¿verdad? Casi al final de la Cuaresma. Hoy es el último domingo que lleva un número, quinto domingo de Cuaresma, y el domingo que viene es Domingo de Ramos, todavía dentro de la Cuaresma, porque la gente me pregunta, madre, ¿y cuándo termina la Cuaresma? Bueno, la Cuaresma termina el miércoles santo en la noche. Así que el Domingo de Ramos todavía es parte de la Cuaresma. Pero hoy es el último domingo que tiene un número, el quinto domingo de Cuaresma. Y la historia de hoy, este Evangelio, nos trae a la luz una historia de misericordia, una historia de redención, una historia también de perdón, de liberación, también una historia de acusaciones, también es una historia donde hay una denuncia silenciosa de Jesús ante, obviamente, una injusticia en cuanto al abuso de esta mujer, porque la pregunta siempre que yo me hago en el texto, ¿y dónde estaba el hombre? Y el hombre no aparece por ningún lado. Es esta mujer, el enfoque de los fariseos y los escribas es esta mujer. El Evangelio comienza diciendo que Jesús estaba en el huerto de los olivos, en el monte de los olivos, y se nos olvida este detalle que para mí lo encontré muy importante. El monte de los olivos es una pequeña colina, por así decirlo, una lomita no muy alta, ni muchísimo menos, pero que está por encima de Jerusalén. Tú te pones hoy en día en el monte de los olivos, y cuando miras por delante, Jerusalén queda abajo del monte de los olivos. Hay que cruzar un buen trecho hasta finalmente entrar por una de las puertas a la ciudad de Jerusalén. Pero el monte de los olivos está mirando a Jerusalén desde arriba. Parece ser que era el lugar favorito de Jesús cuando iba a Jerusalén. En el texto de San Juan parece que visita Jerusalén varias veces, en el texto de Marcos una sola vez. Pero parece que en San Juan, cuando iba a Jerusalén, el lugar donde Jesús se retiraba a pasar la noche era el monte de los olivos. Por lo tanto, para Jesús parece ser un lugar de escondite, un lugar de oración muy profunda, un lugar donde se va a encontrar a solas con el Padre. Se va a convertir en los últimos días de la vida de Jesús también en un lugar de sufrimiento, un lugar de muchísima angustia, un lugar de la gran traición de Judas y también el lugar de la soledad, donde es totalmente abandonado por sus discípulos y amigos más cercanos. Por lo tanto, para Jesús, el Monte de los Olivos se convierte en un lugar sagrado, profundamente sagrado, un lugar donde se encuentra y donde Jesús abre su corazón al Padre totalmente. El texto implica de que Jesús tiene que haber bajado del Monte de los Olivos para poder llegar a la explanada donde se construía esta enorme edificación y complejo religioso que era el Templo de Jerusalén. Y yo dije, qué curioso, Jesús, la palabra del Padre hecha carne, desciende, baja del Monte de los Olivos para entrar al lugar del templo. El texto del Evangelio de San Juan comienza con ese prólogo bellísimo, y la palabra se hizo carne y plantó su tienda en medio de nosotros. Nosotros hemos leído hoy el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, pero en el capítulo 2, muy pronto en el Evangelio, al comienzo del Evangelio, Jesús hace algo que para nosotros es muy familiar, pero que en los demás evangelios aparece al final, y Juan lo coloca al principio, donde con Jesús se hizo un buen látigo con unas cuantas cuerdas, y se apareció en la explanada del templo, directamente al patio de los mercaderes, y sabemos lo que ocurrió. Latigazo va y latigazo viene. Tiró las mesas de las monedas, le gritó a los mercaderes que salieran de allí y le dice que paren de hacer de la casa de su padre un mercado público. Jesús no tenía una buena relación con el templo. Para Jesús el templo había perdido su propósito, su dirección. Jesús descubre que allí en el templo realmente Dios no es el centro, sino básicamente era hacer dinero,
y manipular la fe de la gente. Para Jesús, su Padre no puede habitar en un lugar donde la gente es abusada tremendamente en la vulnerabilidad de su fe y donde básicamente la fe se negocia con platas, con compras y ventas. Para Jesús es un lugar que eventualmente ya no tendrá sentido. Recuerden que en el Evangelio de San Juan, Jesús se presenta como el nuevo templo. Él es el lugar de encuentro con el Padre. Dios habita en él. El Monte de los Olivos, lugar sagrado, lugar de oración, lugar donde Jesús se abraza al Padre. El templo abajo es totalmente lo opuesto. Y Jesús desciende y entra en el templo, en este lugar que para Jesús ya es un lugar de oscuridad, un lugar de poca luz, un lugar de penumbras. Jesús en el Evangelio de Juan se presenta como la luz y empieza a entrar en un lugar de tinieblas. Jesús se presenta en el Evangelio de San Juan como la verdad, con V mayúscula, entra en un lugar de falsedad. Jesús se presenta en el Evangelio de San Juan como la vida, entra en un lugar de muerte. Y Jesús entra en este lugar donde supuestamente los sacrificios eran para redimir los pecados. Jesús entra y hace un gesto profundísimo de perdón y redención. Es en este contexto de bajar de un lugar que para Jesús es sagrado y entrar en un contexto donde Jesús siente que ya no hay vida, es donde ocurre este lugar, este momento donde a Jesús los escribas y los fariseos le presentan a esta mujer agarrada en adulterio. Vamos a reconstruir un poco este suceso y les voy a pedir que usen mucho la imaginación. Esto es un texto buenísimo para ejercer la sugerencia siempre de San Ignacio de Loyola en tu oración: utiliza la imaginación. Entra en un texto, reconstrúyelo para poder sacar un poco el jugo al asunto. A Jesús, a la mujer en el fondo, a los fariseos y escribas no le interesa a la mujer. Lo que le interesa es agarrar a Jesús, y el texto lo dice. Lo querían agarrar en una trampa para poderlo arrestar. Por lo tanto, la mujer es una carnada para Jesús. Y Jesús, que es un maestro sabio, agarra la carnada y la mira al revés y la utiliza en contra de ellos entonces. Es la ironía del texto. Lo que terminan siendo pescados son estos hombres. La carnada está en contra de ellos ahora. Jesús no contesta a la pregunta de los escribas y fariseos si es lícito o no, o si es correcto ejecutar a esa mujer apedreadas en ese lugar. Jesús no contesta a la pregunta. Jesús lo que contesta, o mejor dicho, dice, porque no es una respuesta a la pregunta, ¿qué hacer? Jesús le dice, bueno, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Jesús responde con una invitación, no le da una respuesta legalista. Jesús hace una invitación, perfecto, el que esté limpio de pecado, juácata, que tire el primer pedrusco. El texto dice que se van poco a poco en silencio, calladito, escurriéndose, comenzando por los viejos. ¿Y por qué se habrán ido los viejos primero? Porque los que tenían más bagaje eran los viejitos. Y se van yendo poquito a poco los fariseos y escribas. Aquí hay que utilizar ahora un poco la imaginación. Siempre nos ha fascinado qué habrá escrito Jesús en la arena, ¿verdad? De esto se ha escrito montones, porque es la única vez que de todos los evangelios dice que Jesús escribió algo. Y el texto nunca dice que escribió Jesús. Jesús utiliza el silencio y obviamente posiblemente utilizó el escribir para ganar tiempo, porque Jesús tiene que haber pensado cómo salvo yo a esta y cómo me salvo yo de esta también. Cómo salvo a la mujer y cómo me salvo yo. Por lo tanto, Jesús está ganando tiempo.
Dice el texto que escribió 2 veces. La primera es cuando le hacen la pregunta, Jesús no contesta, Jesús todavía no ha dicho la famosa frase, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Hay silencio en Jesús, Jesús se agacha y comienza a escribir en la arena. Dice el texto que le seguían insistiendo, posiblemente ya para este momento los escribas y fariseos ya han estado gritándole a Jesús y Jesús no contesta. Finalmente dice el texto que se levanta y les dice la frase, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Se vuelve a agachar, más silencio por parte de Jesús, y ¿qué vuelve a hacer? Vuelve a escribir. La segunda vez que Jesús escribe en el texto. Aquí donde yo quiero que utilicemos la imaginación. ¿Dónde está la mujer mientras esto ocurre? ¿Estará de pie o estará tirada a los pies de Jesús, acurrucada, posiblemente tapándose la cabeza, esperando que la primera piedra? El texto dice que cuando se la presentan está de pie. Y es una forma de humillación pública. Está bien visible la mujer. Es una forma terrible de hacerla sentir muy mal. Si tú miras la mayoría de las pinturas religiosas que toman esta historia, la mujer no aparece de pie. La mujer siempre aparece tirada a los pies de Jesús y aparece como en posición fetal casi. Cuando alguien te va a dar un golpe, instintivamente, ¿qué tú te cubres? La cabeza. ¿Cómo se apedreaba a las mujeres? ¿Cómo todavía se apedrean hoy en el mundo del Talibán, por ejemplo? Hay videos de eso, no se los recomiendo que lo vean. No eran pedruscos grandes, era una multitud y empezaban a tirar piedras más o menos de este tamaño. ¿Saben lo que dura matar a una persona apedreada de este tamaño? Era una ejecución lentísima y dolorosa. Y la mujer lo sabía. Por lo tanto, está esperando que le tiren las piedras. Si por lo menos le hubiesen tirado un bloque y la liquidan de una vez. No, aquello era lentamente, lentamente, lentamente. Si tomamos una pintura religiosa donde la mujer está a los pies de Jesús acurrucada, tapándose la cabeza, y Jesús está agachado, los dos están al mismo nivel, al nivel del suelo. Asumiendo que la mujer sabía leer, esa es otra imaginación. Asumiendo que la mujer sabía leer, ¿quién habrá leído lo que Jesús escribió? ¿Quién? Ella. La mujer. Estamos utilizando la imaginación, Y el padre Tomás Muro dijo algo que yo lo escribí porque me pareció tan bello. Él decía, lo que Jesús estaba escribiendo y que nada más lo podía ver ella era esto: yo no te condeno. ¿Cómo se habrá sentido ella si pudo leer esto? Y si imaginamos que esto fue lo que leyó Jesús, lo que escribió Jesús. Yo no te condeno. Si utilizamos la imaginación ignaciana para reconstruir el texto, la mujer empezó a sentir ¿qué? Paz. Se sintió segura a los pies de Jesús. Se sintió salvada. Se sintió acompañada. Yo escribí, ¿sabe Dios que habrá dicho? Encontré lo que he buscado toda mi vida. Encontré el amor, encontré el agua, que es tan típico tema del Evangelio de San Juan. Encontré a alguien que me vista, que me revista de dignidad, de belleza, de bondad. Y el texto termina diciendo que como de pronto los dos se dieron cuenta que estaban solos. Es un final extraordinario,
para esta historia. Los dos quedaron solos. En el texto dice que la mujer estaba todavía de pie. Jesús se levanta, la mira y le dice: yo no te condeno. Vete en paz, retoma tu vida, pero vívela bien, vívela plenamente. Pero yo no te condeno. Ese diálogo es en la soledad, ese diálogo es en la más profunda intimidad de Jesús con esta mujer. Lo que hay es silencio, no hay gritos, no hay acusaciones, pero ante todo no hay miedo. No hay miedo. Yo no te condeno. ¿Saben cuál es el nombre de la mujer? No tiene nombre propio. Y cuando un personaje en las Escrituras aparece sin nombre propio, hay una intención en el autor: que esa mujer sea tú y yo. No tiene nombre propio. Así que estamos apenas una semana, 11 días de la Semana Santa. Yo te invito, y me incluyo en la invitación, pasa tiempo a solas con Jesús. Apaga los ruidos, apaga las voces, apaga la internet, apaga las noticias. Pasa a solas a tiempo con Jesús. ¿Qué te escribiría Jesús a ti? ¿Qué me escribiría a mí? Porque Jesús sabe lo que tú necesitas y yo necesito. Y lo va a escribir. Léelo. Pero pasa tiempos a solas con Jesús. Allí vamos a encontrar lo que tú y yo pasamos el día entero buscando: paz y esperanza. Pasa tiempos a solas con Jesús. Recuérdense que es el templo. De ahí en adelante, en el Evangelio de San Juan, Jesús es el templo. En ese templo no hay que pagar dinero, en ese templo no hay que hacer sacrificios, en ese templo simplemente hay que entrar con una confianza absoluta para que Jesús nos escriba lo que tú y yo necesitamos escuchar. No tengas miedo, yo no te condeno, pero vamos a caminar juntos.